de repente, búsqueda, perseverancia en los grupos, el clamor, no es que ahora no lo estemos viviendo, pero quizás se vuelvan más intensos. Porque esa intensidad también tiene que ver con la conexión de la vida, tiene que ver con lo que vos y yo estamos viviendo y experimentando. Entonces, esta atmósfera es necesario que vos la nutras en tu vida, en tu diario vivir, cuando puedas hacerle, como yo digo, un espacio para el Señor. Es precioso cuando uno va a cualquier lugar de la casa, sea cual sea, puede ser hasta tu jardín, tu patio, lo que cada uno tenga al alcance, pero decir más que nada, Señor, me hice este tiempo para vos y para mí, porque es una relación afectiva, de amor, de conversación, de leer su palabra, y a medida que vas leyendo la palabra, el Espíritu Santo te alumbra, y ahí viene quizás el quebranto, ahí viene las fuerzas, ahí viene la fe, ahí viene una promesa que se te enciende en tu espíritu y clamás, y ahí pasan cosas que por supuesto son sobrenaturales, que muchos de ustedes, le damos gracias a Dios, a Mónica, con lo que cada uno puede experimentar, lo están viviendo en su secreto. ¿Cuándo están viviendo esos tiempos donde realmente las cosas suceden de una manera preciosa? A ver. ¿Cuánto están intentando? Vamos a ver. Esa es la atmósfera. Ese es el lugar. A los jóvenes, a los hombres que están en las diferentes peleas, a las madres, a las mujeres que están en momentos a veces llenos de contrariedades, de dificultades, de vacíos. Hablo de vacíos humanos, hablo de vacíos de nuestras relaciones queridas, amadas. Puede ser la familia, puede ser el cónyuge, pueden ser los hijos, donde las cosas no se dan a veces como queremos. Entonces la pregunta siempre es, ¿cómo funciona un hijo, una hija de Dios en trámites de la vida que son angustiantes? ¿Cómo funcionamos cuando realmente las cosas están sucediendo de manera contraria a la voluntad que uno anhela que suceda? Parece que Dios estuviera por momentos en silencio. Parece que Dios no estuviera escuchando nuestras oraciones. Pero ¿cuántos dicen que realmente Él sí oye nuestras oraciones? Y que a veces esa distancia tiene que ver con que nos está preparando. Amén. Uno empieza a decir, no estaba preparado para recibir esto. Y ahí es donde uno comprende la sabiduría de Dios para que en el momento adecuado uno pueda postrarse y decir, Dios, si me hubieses dado esto antes, capaz que lo hubiese perdido. No tenía la capacidad de sostenerlo. Entonces creo que ahí Dios se hace cada vez más grande, por eso siempre decimos y destacamos que Él es grandemente paciente. Porque a veces en nuestros caprichitos, si el Señor nos hubiese dado una respuesta, nos hubiese hecho daño. Amén. Es como los chicos, le dan un caramelito, no le dé la panza, los dientes, pero ahí le damos los chisitos. Déjalo, nene, con la coquita y los chisitos. Una bomba de tiempo. Después decimos a la nena de 10 años, ¿cómo tiene diabetes? Claro, le dimos una bomba atómica todos los años, todos los días. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿será que el pueblo está viviendo de chisitos? Dale la bolsa de chisitos, Miguel, por favor, y las coquitas. Pueden tomar asiento. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor por este precioso equipo de adoración? Que siempre nos elevan. Yo siempre digo, elevarnos es transportarnos a través de las notas inspiradas por el Espíritu Santo. Yo soy uno de los que anhela siempre que la música no interfiera, a veces la letra no interfiera en mis oraciones. ¿Vieron? A veces tenemos por costumbre, en muchos casos, el que se cante una determinada canción, y a veces en estos días, o me pasó muchas veces, que de repente tengo una letra detrás mío, y si yo quiero orar, la letra se pone en mis pensamientos. Es como que mi cabeza dice, repetí la letra. Entonces,
Cuando tenemos esta administración que está libre de una letra, sale lo espontáneo. ¿Está bien? Entonces ustedes, si pueden, acostúmbrense a tener esa espontaneidad de palabras, de recursos que tienen que venir de la palabra y de una verdadera vida cristiana. ¿Quién tiene recursos para hablar con Dios? Alguien que realmente vive a Dios. Entonces, si un hombre y una mujer, después el hombre dice, sí, pero no soy yo de hablar, pastor, ¿y qué? Ella me ama igual, ¿y qué? Pero claro, a la mujer le gustaría que ese hombre pueda esbozar palabras, pueda comunicarse, ¿no es cierto? Es importante. Y yo creo que el diálogo y las palabras significan todo. Porque yo no puedo pretender y decirle a Dios, vos sabés, yo lo que te amo, Dios. Vos mirás mi corazón. ¿Está bien? Entonces ahí es donde vos empezás a tener, esa espontaneidad con Dios en hablar, no solamente en decirle lo que vos sabés que está acá. Por eso el hombre generalmente, he hablado del hombre porque la mujer es muy práctica para hablar. ¿Cuántos los hombres dicen, las mujeres hablan? Hablan. No hace falta que no diga, digamos que no hable. ¿No? Que hable, no hace falta decirle eso. Porque tienen otra capacidad. Dios les dio un cerebro mucho más capacitado. La mujer dice, algo va a decir, pastor, después. No, estoy diciendo, les dio otros sentidos. Cuando una mujer te dice, ojo, vos presta atención, porque tiene la capacidad de percibir cosas que el hombre dice, no, el hombre es 1 más 1, ¿qué? Vos te fijas en todo. Pero ahí las mujeres tienen ahí esa capacidad puesta por el Señor que pueden hacer, como siempre decimos, es multifacética. Ella puede hacer de todo. ¿Estamos de acuerdo? Puede vacunar al nene, hacer la comida, hablar por teléfono, pagar la factura por mercado, todo ahí. El hombre no. Si mira el partido, todo el mundo queda colapsado. Estaban mirando la serie embobados. Se cayó el chico por la escalera, no se enteró. No se enteró. Le habló la esposa, salvame. No, él no sabe. A mí me ha pasado. En Córdoba, Mónica ahogándose y yo acá. Se dio cuenta mi hijo que estaba a 30 metros corriendo, pero nadando, digamos. Yo no sé qué me agarró ahí, un espíritu, algo raro. Mónica estaba... Sí, está jugando, está acá al lado mío. Se había metido en un pozo. Casi se nos lleva la petiza. Pero el Señor dijo, no puede Jorge solo, más vale la dejo. Ay, Jesús, gloria a Dios. Bueno, Santos, vamos al pasaje que hoy nos convoca a tratar, que creo que tiene muchísimas riquezas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Estamos bendecidos como iglesia. Amén. ¿En qué? Y en tantas cosas, las tareas, las familias, los matrimonios, los hombres y las mujeres cumpliendo sus funciones diarias en todas las demandas que tenemos de la vida y por supuesto las más importantes que tienen que ver con el Señor, con el asistir, con el estar. Y somos agradecidos al Señor por la dedicación, por el esfuerzo, por las motivaciones que vienen del Espíritu, los anhelos, como hoy estaba nuestro hermano Martín hablando, de llevar a cabo en las diferentes áreas las mejorías para la iglesia. Así que creo que es poderoso lo que está pasando y me gustaría que nos demos un fuerte aplauso de mirarse así y decirle, vamos, lo estamos logrando en la mano del Señor. Lo estamos alcanzando. Están sucediendo eventos que nos gratifican porque se ve
la mano del Señor y la responsabilidad de cada uno de nosotros. Que para mí siempre eso tuvo vigencia en mí por el aspecto de entender que Dios siempre va a estar mirando al corazón del hombre para ponerse en la acción, en la brecha. Y Dios proveyendo conforme a ese corazón que se pone en la brecha. ¿Lo entendemos eso? Entonces tiene que ver también con el texto, tiene que ver con nuestra mirada del Evangelio, tiene que ver con a veces torcer algunas costumbres mal habidas. ¿Cuántos se dan cuenta que pasó el tiempo y vos dijiste para vos mismo, para vos misma, esta costumbre no era buena para mi vida? ¿Cuántos vivieron eso? Como diciendo, mira lo que hacía, Señor, te pido perdón. Entonces, uno está lleno de esos eventos que a medida que madura y conoce al Señor, va siendo transformado. Y en la vida de iglesia también se nota eso. Cuando un pueblo va madurando, el pueblo realmente va cobrando fuerza, vigor, y vamos viendo la mano del Señor como está pasando en estos días aquí en esta congregación de la Iglesia de Jesucristo en Bernal. ¿Lo tienen en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18? Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8. Que dice así, como título que dice, parábola de la viuda y el juez, justo o injusto. ¿Habrá jueces injustos estos días? Hágame así. Por eso, ¿cómo pusimos el título de este sermón? Los que vieron ahí por internet, ahí en las redes, ¿qué pusimos? A ver. Muy bien. ¿Viste? Es como que las palabras se contradicen, ¿viste? Como que es contradictoria. Y descubrí que eso quiere decir oxicómodo, que tiene que ver con, por ejemplo, luz oscura. Hielo abrasador, y tenés un pedazo de hielo con fuego, como que son dos cosas opuestas. Justicia, injusta. Entonces uno empieza a darse cuenta que a veces nos pasa esto, y en este caso tenemos una mujer que vamos a relatar el texto, que dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora hagan un pequeño paréntesis y miren, observen hacia arriba los versículos anteriores. ¿De qué cosas está hablando ahí el Señor? Ajá, muy bien, Lucas. Y ahí está complicado el asunto, ¿no? ¿Qué dice? Por ejemplo, el versículo 28. Y asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a... ¡Ay, Señor! Así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día que está el que está en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. El que está en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, ¿qué? La perderá. Todo aquel que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Y ahí escuché a una mujer, que lo lleve a él, Señor, que lo deje a él, a mí me lleves. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, mira fuerte esto también, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Tiempos que realmente van a suceder. Entonces la importancia, por eso después viene a continuación, los agarra a los discípulos y empieza a hablarles de esto. Los toma y ahí se refiere Jesús a una parábola sobre la necesidad de orar ¿qué? Siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre.
Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él, ¿qué dice? No quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es, ¿qué? Molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y acá están 3 signos de preguntas. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es poderoso el pasaje porque tiene que ver con un montón de matices, tiene que ver con que comprendamos los tiempos, los momentos, cómo el Señor en esta enseñanza deja claro la diferencia de alguien que es injusto con alguien que es justo. El injusto es este juez que por supuesto no teme a Dios ni respeta a hombre. Pero él hace la comparación en el hecho de que van a venir tiempos duros y que hay tiempos difíciles y que hay tiempos de injusticias. Por eso el título tiene que ver con esa justicia injusta con lo terrenal. Con lo divino es totalmente diferente, pero vos y yo en este tiempo terrenal vamos a tener que orar. Porque tiene que ver justamente con esto. Jesús les está directamente enseñando, después de hablar eventos fuertes, muy duros, que imagínense los discípulos en sus mentes estarían desvariados. Y hoy nosotros, sabiendo lo que está pasando a nivel mundial, donde las señales del Señor están al instante, en los dolores de parto, donde estamos viendo grandes situaciones específicas que tienen que ver con las señales que el Señor dejó como establecimiento de decir, estas cosas acontecerán y que ya están aconteciendo. Entonces el pueblo del Señor está teniendo la capacidad, por la verdad de Dios revelada, en decir, estamos en los tiempos finales. Y esto nos tendría que llevar ¿a qué? ¿A desmayar o a orar? ¿Ustedes qué me dicen? A orar por la justicia, a orar para resistir a este adversario, para que nuestro Padre nos haga justicia de lo que nos está sucediendo hoy en día. Ahora, hay un tiempo de sufrimiento y hay un tiempo donde la justicia va a ser eficaz. Ahora que en el tiempo de sufrimiento, unido a lo que les vengo diciendo de principio, no me derribe a mí. Entonces, acá uno lo que tiene que empezar a entender, que para mí es importantísimo, es que esta parte que nos haga justicia, a veces se malinterpreta, a veces puede llegar a ser una cuestión de mucha confusión para muchos cristianos. En el caso mío lo escuché tantas veces, donde la gente confunde o se imagina que Dios tiene que ser ese Papá Noel, ese Dios que frotamos de la lámpara y Él tiene que hacer que las cosas realmente acontezcan favoreciéndome a mí, favoreciendo mis propios anhelos, mis propios deseos. Estamos llenos de una cultura donde realmente cometemos varios errores en pensar que Dios, no sé, Dios, me levanto a la mañana, Padre, que no haya tráfico, Padre, en el acceso, te lo pido por favor, que tu presencia vaya delante de mí. Vieron que estamos continuamente afectados con que
Dios tiene que meterse en esos detalles. O como a veces digo, no sé, si alguien va a jugar al fútbol, como vemos tantos cristianos en las canchas, ¿vieron cuando van y... que haga un gol hoy en el ángulo. Y todos me adoren, me alaben, Señor, porque te da esto de la gloria a ti. Estamos llenos de todas esas cosas que vos decís, ¿qué tiene que ver Dios en esto? Va a patear el penal, Dios, damos una mano, trabalo al arquero, trabalo, lo ato. Alguno va a jugar al Kini, Señor, ¿cuáles son los 6 números? 6, ¿no? Son los 6. Te daré la gloria a Dios y daré el 10 por la iglesia. El pastor ya me dijo que si gano va a bendecir el dinero. Lo bendigo, no hay problema. Señor, robé, pero sálvame de la cárcel. Por favor, te lo pido. Yo te juro que voy a ir a la iglesia todos los días. Sí, todos los demonios que me los saque el pastor Jorge. Por favor, sálvame. Todos empezamos a adjudicar realmente a Dios que nos haga justicia dentro de la injusticia. Dentro de lo que es incorrecto. Por eso yo creo que se les escapa. Bueno, yo no me quiero volver en contra, pero ¿cuánta gente dice, Señor, hoy, viste, de domancia, como hacemos? No es que leemos las manos, pero hacemos de domancia. Entonces agarro la Biblia y digo, Señor, háblame ahora. Háblame. No, no. Tirás al infierno. Pues no, no. De vuelta. Hasta que me caiga algo bien. De domancia, claro. Y seguimos con todo eso. Y nada que ver. Dios tiene otra mirada de la justicia. En Levítico, anótenlo ahí, capítulo 19, versículo 15, dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué está diciendo Dios? Jorge, fíjense, no vayan a favorecer ni al pobre ni al que es grande. Entonces uno está mirando que Dios está diciendo justo. Ahora, el único juez justo, ¿quién es? ¿Cuántos de ustedes, todos acá caemos todos en la bolsa, Señor, ha sido un poco injusto en algún juicio? No quiero mirar los ojos para que me bajen la mirada o la sostengan, que yo fui justo siempre. Nunca yo fui injusto y favorecí a mi hijo. Y de las madres, los padres, toques al nene. Te encuentras conmigo. Aunque el nene haya hecho cualquier cosa. Hagan así. Somos justamente esas personas que manejan. Y después decimos, Dios, bueno, vos me entendés que yo quiero... ¿Ustedes piensan que Dios habla ahí? Viene el diablo, que es un especialista, y dice, sí, tené paz. Aparte Dios está con vos. ¿Cuánto hace que lo servís? Uy. ¿Cuánto hace que estás? Entonces uno malinterpreta que parece que Dios nos tiene que favorecer a nosotros, sí, porque sí. Bueno, te doy, dame. Te favorezco. Entonces como que a veces al Señor, vine toda la semana, vine todo el mes. La primera vez en mi vida, en 10 años, que vengo todo el mes a la iglesia. No puede fallarme esto. Vos tenés que estar conmigo, como que yo le exijo a Dios. Ahora, ¿eso es justo? Esas son mis historias, mis situaciones. Por eso creo que a veces, de lunes a domingo, tenemos un montón de circunstancias que muchos tienen que ver con cosas que son totalmente erróneas en la búsqueda o en pedirle a Dios que intervenga. Es como, viste, torcer algo que yo digo, Señor, encontré trabajo, pero es tu voluntad. Viste, vos decís, ¿cómo? ¿Qué tenés que pedir la voluntad de Dios? Si encontré trabajo, no a trabajar. Pero la gente es como que, esto es tu voluntad, es como que queremos torcer a Dios en todas las cosas que Él nos da o nos va a sacar o va a dejar de hacer. Y en la iglesia a veces pasa lo mismo.
Entonces creo que ahí nosotros tenemos que cambiar y modificar las cosas como pasan en este texto que estamos tratando hoy. Entonces, el tema es, no siempre nosotros tenemos en cuenta la voluntad de Dios. ¿Qué nos pasa? No siempre tenemos en cuenta, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tenemos que unirnos, tenemos que conocerle para que realmente las peticiones sean hechas conforme a la voluntad de Dios. En estos días, no sé, creo yo que hemos hablado de Santiago, ahí en el capítulo 4, ¿qué decíamos? Ahí dice, oh almas adúlteras, piden, pero piden para sus beneficios, piden, pero piden mal, piden para sus propios deleites. O sea, entiendan, si es aclarativo es porque la mayoría tiene esa demanda de parte de Dios, donde introducimos todos nuestros gustos y nuestros deseos en la bolsa de las promesas de Dios, cuando no tiene nada que ver. Hablando de cómo tramito yo algo que es injusto, cómo oficio yo el poder realmente de Dios. Entonces, en Primera de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14, ahí empieza y nos aclara que realmente Él, a los que piden conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿A los que piden conforme a qué? A la voluntad de Jorge. No. No. A la voluntad de Daniel. No es así. No puedo yo pedir lo que yo quiero. No puedo caer en ese error terrible de andar pidiendo cosas que no tienen nada que ver con el reino. Por eso uno tiene que empezar a comprender y abstraerse, salirse de cosas cotidianas que muchas veces ponemos que es la voluntad de Dios o que no es la voluntad de Dios. Ella es la voluntad de Dios, Señor, es tu voluntad. Si es tu voluntad, que se arroje a mí y que me diga, poséeme, soy tuya. Es como que yo estoy manipulando todo. Yo empiezo a regir las cosas. Es como que nosotros decimos, Señor, si es tuyo lo que hace en la iglesia, que se caiga ahora con todas cosas desafiantes raras. Que vos decís, pero ¿qué tiene que ver Dios con esto? ¿Qué tiene que ver con tus locuras, con tus caprichos? Entonces ahí uno empieza a entender, a decir, no, yo tengo que cambiar mi forma de pensar y realmente alinearme a lo que realmente es la voluntad de Dios. Entonces, ahí vemos en el principio del pasaje algo que aclara muy bien Jesús, que marca ¿qué cosa? La necesidad imperiosa de que todos nosotros deberíamos de orar, ¿cuándo? ¿De a poco, de vez en cuando o siempre? Como una constante. Ahora, ¿qué tenemos que orar? Todo aquello que tiene que ver con la voluntad de Dios. Todo aquello que tiene que ver con las cosas del reino. Y ahí es donde se empieza a separar al creyente que tiene madurez y al creyente que todavía no sabe cómo interpretar el favor de Dios o la bendición de Dios, quizás viviendo de cualquier manera, pero clamando a Dios como si Dios va a responder lo que a mí se me ocurre. Entonces, ahí es donde dice en Santiago 5:16, dice, la oración del justo realmente es eficaz y puede mucho, como algo que nos da a entender que la oración es importantísima. Ahora, si no oro, ¿qué dice el texto? Voy a desmayar. Si no oro, ¿cuál es la consecuencia? Desmayo. ¿Te deja algo claro eso? Te permite visualizar etapas de tu vida donde vos decís, me parece que en esta área desmayé. ¿Por qué desmayaste? Porque dejé de orar. Porque no tengo argumentos sólidos para sostener mi petición. Porque en realidad me estoy dando cuenta que estos son mis caprichos. Entonces dejé de orar y en realidad desmayo. Hay desmayos que tienen que ver con la inconsistencia de lo que vos querés. Por eso yo quiero llevarte a un plano de que pienses, recapacites, reflexiones de cuáles son las áreas donde en realidad lo que estabas pidiendo no está de la mano de Dios. Y que hubo una sensación rara dentro tuyo que también te quitó las fuerzas para orar. Pero en realidad a veces esas fuerzas para orar no las tenés porque es algo incorrecto. ¿Me están entendiendo? No se alinea a qué cosa, a la voluntad de Dios.
Entonces uno tiene que comprender, entender qué es lo que estoy realmente orando para no desmayar. En Gálatas, si ustedes anotan después para leerlo bien, capítulo 6, versículo 9, tiene que ver con que dice, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer ¿qué? El bien. A su tiempo vamos a cosechar. A su tiempo realmente vamos a levantar la cosecha, vamos a ser segadores. Ahora, a su tiempo, pero si desmayo, pierdo la cosecha. Si desmayo, no puedo obtener el fruto del resultado. Y luego tenemos a un hombre, sigue el relato bíblico, donde teníamos un juez que dice que no teme a Dios, que realmente no respetaba a ningún hombre y que era también como injusto. Imagínense, qué lindas cualidades, qué lindas características. Ahora, para esto, para ubicarnos un poquito más en el contexto de la realidad del tiempo, en el ambiente oriental con el cual se estaba ejecutando esto, para visualizar a la viuda y al juez, el juez iba a una tienda de campaña. No era como los días de hoy un edificio donde uno va a ese edificio que está por años. El juez estaba en una tienda de campaña, entonces iba de pueblo en pueblo, de lugar en lugar. Entonces iba toda una pompa, una tienda, imagínense, toda ahí destacada, y el juez con todo su séquito de gente que estaba alrededor, que eran sus cuidadores, se sentaba y juzgaba en todo ese punto. Entonces ahí uno dice, cuando veían que estaba el juez, ejemplo, vamos a suponer, viene el juez acá, Cerrito, y dice, mira vos todo lo que es. Y la gente que estaba alrededor, que vos no tenías acceso al juez, si en realidad no tirabas una pequeña coima, una ofrenda de amor. Entonces, ahí empezamos a darnos cuenta que en esos tiempos ya estaba creada toda esa rama de situaciones y de injusticias que tienen que ver con los tiempos de hoy. O sea, pareciera que todo esto viene de hace muchísimos miles de años atrás. Empezamos a entender que esa injusticia se traslada. Siempre hubo un poder, de alguna manera diabólico, sosteniendo esos tipos de sistemas. Entonces, hoy en día sigue pasando lo mismo, que en algunos casos los que tienen más acceso para tocar a lo que está alrededor del juez, yo puedo tener mucho más acceso que alguien que no tiene ¿qué? Dinero. Ahora, eso es gestado dentro de esta situación, así como los días de hoy. Entonces, este hombre lo que nos deja claro que tenía realmente una buena posición, tenía una buena entrada de dinero, pero que no le importaba hacer justicia. Si nos ponemos a pensar hoy, estamos rodeados de sistemas que tienen que ver con buenas posiciones, con un buen lugar de entrada de dinero, como la tenemos acostumbradas en ver en todas las noticias. Y uno dice, no, se les quiere desgarrar y decir, ¿cómo que no? Esto fue toda la vida. Estos días estábamos con mi esposa ahí en un lugar y aparece un conocido de algunos años y empieza a hablar, y yo digo, uy, no, que no venga. Digo, yo no quería pegarle del reino, nada. Yo se lo conozco porque empieza a hablar. Y vino. Digo, señor, hazme justicia. Nada. Vino. Le dicen el gordo, vino el gordo. Vino. Y empezó a hablarme, ¿qué empezó? De la política, de esto, del otro. Y dice, tengo un amigo, el comisario, $5 millones para pasar a la otra comisaría. Yo ya lo sabía de antes, yo tenía ferretería acá cerca, entonces tenía una situación de robo. Me entran al negocio y me roban una máquina de cortar cerámica. Digo, oh, Dios. Pero lo agarran. Había un muchacho conocido de ahí del coso, lo agarran. Imagínense, piso, tierra, el pibe, todo acá. Cerrar el negocio, vamos para la comisión. No, cerrar el negocio, Trillo, otra vez, Trishinsky. ¿Cómo voy a cerrar el negocio? Yo a la una voy. Al negocio no puedo cerrar. Cerrá ahora. Tenés que cerrar ahora. Si no, esto. Bueno, yo por la cerámica y otra cosa más que me había robado ahí. Entonces tuvimos que ir 4 o 3 horas. Al pibe lo dejan, al otro día salen. Y yo digo, ¿la máquina de cortar cerámica dónde está? No, está como evidencia.
Colorín colorado, ¿cómo termina este cuento? La máquina no la vi más. Y también ahí me entero que estaba con este hombre que lo conocíamos, que era el comisario de ahí. Dice, me voy a ir el mes que viene. No me digas, yo, sí, compré la parada acá en... No voy a decir nombre porque a ver si todavía... Nadie, ¿quién me va? Compré la parada. Yo, ¿qué? ¿Una parada de revista? No, la parada de la próxima comisaría. Te compran y después recogen los dividendos para volver a ganar un lugar en esa parada que se compra. Así que están buenos los negocios. Uno va prosperando. Entonces vos empezás a entender. ¿Y cuál es la entrada? Imagínensela ustedes. Empezamos a entender que hay un montón de entradas para recuperar ese dinero. ¿Es algo justo eso? ¿Que la justicia actúe injustamente? Y el sistema que realmente nos rodea hoy, en el Salmo 36, si ustedes se fijan ahí, versículo 1, dice que el impío, ahí habla del corazón, que es inicuo, no tiene temor de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dice, no tiene temor de Dios. Claro, esta gente, ¿qué temor de Dios puede tener? Este juez injusto de la Biblia, ¿qué temor de Dios puede tener? Nada, ninguno. Entonces uno se empieza a dar cuenta donde cuando lee Romanos capítulo 3, ahí dice, no hay ni siquiera un justo. ¿Cuántos? No hay un justo, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Nos deja marcado muy bien que el hombre realmente estaba totalmente caído. Y si él no venía, ninguno de nosotros podía ser restaurados. Entonces nosotros somos justos porque el justo verdadero nos justificó. Pero yo debo de entender que me tengo que ir santificando, justificando. O sea, soy justo por lo que hizo en la cruz, pero luego Jorge vive justamente. ¿Vos y yo vivimos justamente o seguimos siendo hombres o mujeres con corazones llenos de iniquidad? ¿Qué quiere decir de evaluar lo que es incorrecto para llevarlo a cabo? Es la columna vertebral de llevar a cabo el pecado. Cuando vos estás pensando cosas incorrectas que son contrarias a la voluntad de Dios y no le pones un freno, eso a la larga da a luz, ¿qué cosa? El pecado. Entonces, esta gente no le interesaba nada. Y fíjense al grado y al punto de no tener temor de Dios. Vamos a leer ahí un poco en Romanos capítulo 1. Vamos a leerlo ahí desde... A ver, esperen. El 18. Vamos a leer unos cuantos versículos. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad ¿qué cosa? Injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué cosa? La verdad, lo que está haciendo este juez injusto. Estamos entendiendo que esta mujer, que ahora vamos a ir desarrollando el texto, ella va a clamar, le dice, hazme justicia de mi adversario, porque realmente estaba sucediendo algo injusto. No era una mujer que estaba pidiendo algo que era incorrecto, sino no se podría presentar delante del juez. Y en este pasaje dice cosas poderosas. 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, ¿qué cosa? Excusa, como hoy tenemos la gente que sigue teniendo excusas, dejando de ver la manifestación de la gloria de Dios en la tierra y diciendo no hay Dios. Es como ver el cuerpo humano y no entender que hay algo sobrenatural de cómo funciona nuestro cuerpo humano. Cuando vos ves, vos decís, no puede ser que venimos del Big Bang. No, me estás diciendo que todavía venimos del mono. Es una locura, de alma de pensarlo, vos decís, este chico, este hombre, este científico está mal. Porque es
innegable ver la gloria de Dios. No sé si le habrá pasado a ustedes en cualquier lugar de esos lindos, alguna montaña, o decir, ay, Señor, tu gloria. Cuando se pararon en el mar, dice, ay, Dios, ¿por qué se detiene el agua acá? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo es redonda la tierra? ¿En qué parte estoy yo? ¿Estoy inclinado? Los chinos que pueden caer, Padre. ¿Viste vos? La gente es tan poderoso. Las leyes de la gravedad, todo lo que Dios hizo. ¿Dónde estamos todo el planeta? En el costado de la galaxia. Y casi nos caemos de la galaxia. ¿Habrá otros mundos, Dios? Señor. Estamos como así. Y vos decís, y si Dios quiere puede haber 10.000 millones de mundos. Por eso uno dice, hey, pero nos estamos muriendo acá en la tierra. Estamos mal, no queda lugar. ¿Usted piensa que yo no podría hacer 100.000 tierras? O agrandar la tierra de golpe y hacer... Hay mucha más gente lagrando. ¡Zuc! Y a vos te creció el patio. Y dice, ay, Dios estrenó la tierra. Pero, ¿hay algo imposible para él? Ahora el enemigo nos quiere aserrar. Sigamos leyendo. ¿Por dónde iba? El 21 ahora, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué pasa en el día de hoy? ¿Qué pasa con todos los pueblos? ¿Qué pasa con los gobiernos? ¿Qué pasa con sus razonamientos? ¿Están envanecidos o no? Se creen Dios, sin Dios. Se hacen los justos cuando son injustos. Ustedes se tienen que dar cuenta cómo están manejando hoy en día todas las cosas para llevarnos a un pensamiento de dependencia de ellos, que vamos a hablar un poquito. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios, pero ellos dicen que son sabios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿De qué? Aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Pasa eso o no pasa? En las naciones, en muchos lados. ¿A quién se adora? Animales, cuadrúpedos, cualquier cosa. Ya estamos entrando en entender que, por supuesto, esa gente está siendo poseída por demonios. Está siendo gobernada por espíritus inmundos, que son contrarios ¿a quién? A Dios. Por eso nosotros, con la luz de Dios, empezamos a ver claramente y uno dice, con razón, la India está como está. Miles de dioses, miles de animales, las vacas caminando por la calle y la gente muriéndose de hambre. Empezamos a ver la injusticia andante, pero el infierno y después la gente, actores, actrices y todo, dices, no, porque el budismo, no, porque Gandhi, no, porque Sai Baba, no, porque... Y es un desastre. Viven destruidos. Y puede haber sabiduría, pero terrenal, humana y diabólica. ¿Para qué? Apartarnos de quién? Del Dios vivo. Del Dios vivo. El pastor Cristóbal Ledesma, él estuvo allá un mes y me contó un montón de cosas. Y dice que es atroz lo que se siente en el ambiente. Te sentís literalmente morir. Para aquel que tiene luz, es como que el ambiente es pesadísimo por la muerte, por el abandono, gente en las esquinas que se reencarnan, se van a reencarnar en una rana. Ahora, entiendan, hoy en día el mundo está apuntando a todo eso. Todo el mundo está apuntando a que, por supuesto, los dioses, y no estamos reconociendo al Dios verdadero, que es lo que dice acá en Romanos muy claramente. Por lo cual también Dios los entregó ¿a qué cosa? A la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Escuchen, ¿está pasando eso? Deshonran su propio cuerpo. ¿De qué manera? Ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué cosa? Por la mentira. ¿De qué manera? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, o sea, tanto hombres como animales, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones, ¿de qué manera? Vergonzosas,
Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Se entiende? Por medio de diferentes crisis, ejemplo, el feminismo y un montón de cosas que llevan a las mujeres a secuestrarlas, a volverse en contra de un patriarcado que también fue feroz y destructivo, porque no estamos absolviendo ni al hombre, ni a la mujer, ni víctima, ni victimario. Estamos entendiendo que es un modelo satánico para ponernos en contra, para destruirnos por completo. Entonces acá empezamos a entender que estas mujeres, por supuesto, se van a relacionar y a tener sexo con otras mujeres, de los cuales ya estamos entendiendo que la iglesia está aceptando. ¿Qué iglesia? La iglesia que se desvía de la verdad. La iglesia y el mundo que empiezan a mostrarte a vos y a mí como gente que discrimina y que no tiene amor, y que ellos sí tienen amor, y que me tenés que respetar aun cuando yo me acueste con un hombre. Sí, soy un pastor que me acuesto con otro. Y me tienen que amar. Y acá empezamos a entender que esto pasó, Dios ya lo sabía, Dios ya lo relató, sin embargo parece que esto no es real. Entonces, ya la gente dentro del mismo cuerpo está empezando a compadecerse. ¿De qué? Vamos a compadecernos de la persona que está en error. Vamos a hablarle del amor del Señor, pero luego esa persona tendría que volverse a los caminos correctos. No puede seguir participando y decirme, bueno, respetame, yo me voy a seguir acostando con mi pareja. Porque este es un problema delante del cielo. Dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. Con esto tenemos el género, la invención del género. Algo que tenemos que después, por supuesto, ya estamos hablando y demás. Pero la ideología es el arma, y el género es el arma fundamental que Satanás introdujo. Para que la gente justamente se apoye en eso y vos tengas que aceptarme sí o sí. Porque es mi ideología. Yo soy un repollo, tenés que creerlo. Me están saliendo hojitas verdes por la oreja. Pero no te digo nada, tenés una oreja con pelo, Jorge. Te das cuenta que no me aceptás como soy. Empezamos a entender que eso es Vox Populi y, por supuesto, ya está en nuestras familias. Habrá un tío, habrá un hermano, habrá una hermana, habrá un papá, habrá una mamá. Habrá gente muy amada que lamentablemente abrió puertas. ¿Qué puertas? Puertas diabólicas, que están más manifestadas que nunca. ¿Con qué? Con leyes que parecen justas, pero son injustas. Y que nos están destruyendo a todos, la humanidad. Porque lamentablemente si yo pongo hombres en una isla y los voy a buscar dentro de 50 años, no voy a encontrar nada. Y si hago lo mismo con las mujeres, lo mismo. Pero ¿qué van a introducir? Que yo te puedo alquilar un vientre. Ahora, la gente famosa, que todo el mundo victorea. La gente de los espectáculos, que todo el mundo acepta. Y que a veces uno se ríe a carcajadas. Son los que te están imponiendo, yo soy así, y esto fue bueno. Y empezamos a darnos cuenta que empieza a ser de a poco, a través de las décadas, mucho más aceptables. Y vos y yo vamos a ser retrógrados, gente atrasada. Gente de otro tiempo que no entiende el modernismo, ni entiende de ideologías, ni de género. Entonces, como tal, nos van a venir a investir con poder a través de las leyes. Y acá es donde estamos desarrollando el texto. Dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, tuvieron la posibilidad de aprobar, ¿se entiende? Dios se manifestó, Dios les habló, Dios les mostró, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entiendan, ¿Dios pudo frenar eso?
No lo pudo frenar. Tuvieron el momento de ser probados y decidir si, cuando estemos en el juicio final, los malos y los buenos, todos van a estar compareciendo delante del juez justo, no vamos a tener forma de salir de lo que es verdad por dentro. Entonces acá es donde se pone la cosa fea. Pero en realidad, aún nuestros seres queridos, tendríamos que estar desesperados para orar por ellos y que tengan una mirada al cielo, porque si no, lamentablemente terminan mal, con una muerte eterna. Por más que todos ellos digan, ustedes están locos. ¿Quién escribió la Biblia? ¿De qué Dios me hablas? ¿Qué me estás diciendo? El mundo va cambiando y me tenés que aceptar. Y si vos aceptás eso, te vas a hacer parte. Porque lo que estás haciendo es meterte en contra de ¿quién? De Dios. Acuérdense en los tiempos de Lot. Las mujeres eran vírgenes, las hijas de Lot. Vienen los ángeles. ¿Y a quién y con quién querían acostarse? ¿Con las hijas vírgenes o con los ángeles? Con los ángeles, al punto tal que si no los cegaban los ángeles, los iban a violar. Porque estaban tan reprobados, tan destruidos, que Dios tuvo que mandarles azufre y matarlos a todos. Entonces, estos no son días diferentes. Dice, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot. O sea, estamos entendiendo que tenemos que tener por lo menos la capacidad de entender que debemos de salvar. ¿Qué tenemos que hacer? Salvar, salvar, predicar el amor de Cristo. Predicarles el amor del Señor, que realmente pueden volverse de su error, porque van a necesitar eso y vamos a tener que encontrarnos con cristianos que estén preparados para predicarles del amor de Jesús. Amén. Versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. ¿Conoce gente así? Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Digan así. La cosa acá adentro, ¿no? Yo que quiero llevarte. Yo he tenido contacto, he ministrado gente, tanto mujeres lesbianas como hombres homosexuales, que confesaron su situación y se les ofreció a Cristo. Alguno pudo venir, otros no pudieron. Porque se trata de decisiones. Es como si yo me drogo. Son decisiones de dejar la droga. Son decisiones de dejar de ser un golpeador. Son decisiones de ser un fornicario. Son decisiones de dejar de ser un adúltero. Son decisiones de dejar de robar. Son decisiones de dejar de mentir. O sea, empezamos a entender que todo esto es algo que yo debo de decidirme por causa de la intervención divina de Dios. Dios me despierta y me da la posibilidad de volverme. Ahora puede ser que no acepte. Entonces, una madre con sus hijos homosexuales, una madre, un padre con sus hijas lesbianas, ¿se sufre o no se sufre? Se sufre. Nadie está diciendo dejemos a nuestros hijos. Vamos a tener que clamar a Dios para que el Dios justo nos haga justicia. ¿De quién? En contra del adversario, en contra del infierno que desató en este tiempo, aún con mayor y grandes creces, leyes y circunstancias que son contrarias a la voluntad de Dios. Por eso en la palabra dice, en los últimos tiempos a lo bueno le llamarán malo. Vos si sos heterosexual, sos mal, sos un caduco, tenés que probar.
Ayer había un programa ahí que siempre uno intenta ver, tenés que permitir, todos tienen que tener un permitido. Y la gente, porque están los jóvenes, está mucha gente que está permeable por un montón de circunstancias que no tienen forma de salir. Entonces, acá estamos viendo justamente que estas cosas en esta mujer, en la viuda de que estamos hablando, tiene una alegoría, o sea, la viuda, para que lo entendamos, tiene una alegoría que tiene que ver con la iglesia. Es como que para que comprendamos la posición de la viuda, tiene que ver con el pueblo de Dios. Está en una situación de desventaja, está en una situación aparentemente de debilidad, está en una situación donde ella no tiene forma de hacer aparentemente justicia por el favor que ella tiene con el juez. No tiene ningún favor. Por eso hay un montón de cosas que Dios va a ir haciendo justicia en su pueblo, cuando aún su pueblo tenga menores recursos que otros. Uno empieza a entender que la iglesia del Señor tendría que tener mucho vigor y fuerzas, no desmayar, aunque hay veces nos sintamos débiles, nos sintamos en desventaja. Es como que la mentalidad de la iglesia muchas veces va a decir, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que obedecer, porque se nos viene todo encima, No sé cómo vamos a hacer el pastor Jorge, no sé qué va a hacer, Ahora cuando vengan esto, ¿qué hacemos? Y ahora cuando venga el otro, ¿qué hacemos? Y empezamos a ser desafiados por un montón de cosas. Y me viene que yo había anotado acá el evento injusto que sufren estas hijas de Zelofehad. Después pónganlo el capítulo, números 27, del versículo 1 al 8, después léanlo. Entiendan, esta viuda que estamos hablando del texto, supuestamente la estafaron. Hazme justicia, imagínense, no lo desarrolla Jesús, pero o le quitaron la casa, o alguien se aprovechó de su situación, no tenía quien la representara, que son las cosas que uno empieza a ver como obstáculos, que ahora lo vamos a ver, pero este episodio de las 5 hijas de un hombre que muere, estas mujeres se presentan delante de Moisés. Y porque el padre, dicen las hijas, murió en sus pecados, o sea, murió en el desierto y ellas quedaron desamparadas porque no estaban casadas. Entonces, cuando eso sucedía, la ley les quitaba todo. Y ellas van delante de Moisés y le piden justicia. Y Moisés se queda ahí esperando a ver qué va a hacer, pero la ley amparaba que ellas perdían todo, porque su papá había fallecido y no tenían hermanos. Entonces las chicas dicen, ¿y qué culpa tenemos que no tuvimos hermanos? Está para una línea prédica de las mujeres. Entonces ella pide justicia y Dios, va a Moisés, le da delante de Dios y dice, sí, tienen razón las mujeres, otorgales las tierras como heredad. ¡Wow! Ahora, si las mujeres se hubiesen quedado, nos quedamos sin nada, y no hubiesen ido delante de Moisés, no se hubiese hecho, ¿qué? Justicia. Quiero que empeces a entender la necesidad de actuar, la necesidad de movernos, la necesidad de que realmente esta viuda, con un montón de obstáculos, del cuales recién dije, no tenía una posición económica importante. ¿Para qué? Para sobornar. No le iban a dar lugar porque no tenía una posición elevada para que alguien le preste oído. Por eso entiendan que el juez reacciona rápido y dice, oh, esta viuda, Dios mío. Es como que, sacámela de acá. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta que ella no tenía ni posición, ni plata, ni voz, ni voto, por así decirlo. Era como que todo era contrario. Y a veces para nosotros, en este tiempo, parecería que todo fuera contrario. Parecería que todo fuera muy imposible, muy cuesta arriba. Yo quiero meterme por momentos en tu mente y en mi propia mente, cuando vienen tantas adversidades como las de hoy, ¿cómo estamos reaccionando? ¿Cuál es nuestra reacción? Porque entiendan, cuando el juez empieza a demostrarnos en el texto que dice, por un tiempo no le dio importancia, ustedes
colóquense en la mente de esta mujer. ¿Qué habrá pensado? Yo ya estoy lista. Yo no creo que tenga acceso, porque cuando hablamos de algún tiempo, uno puede empezar a pensar, ¿cuánto tiempo? ¿Qué fueron? ¿Semanas? ¿Qué fueron? ¿Meses? Entonces, esta mujer, lo que empiezo a destacar y lo llevo a la actualidad de lo que la pandemia, el plan satánico para este tiempo que comenzó en marzo de 2020, tiene diferentes puntos. Tiene diferentes avances. ¿Para qué? Para ver cómo nosotros, la viuda, la que está escasa, para ver cómo las masas reaccionan conforme al temor que yo les imparto. Porque si uno hace una reflexión hacia lo que estuvo pasando y lo que está pasando, nos llenaron de miedo, eso trajo confusión, y de alguna manera despertó en nosotros un deseo de tener seguridad. Bueno, yo tengo que sentirme seguro, pero me voy a morir. Entiendan, empezaron a desatar ¿qué cosa? Miedo. Luego, como compraron de mil maneras todo lo que es comunicación, Internet, que es el monstruo más grande que hay, donde todos aquellos que estaban contrarios a lo que ellos decían fueron siendo borrados de a poco y sus voces acalladas. No va a ser cosa que la gente empiece a creerles a ellos y no a los científicos de turno, que son los grandes filántropos que nos aman y nos quieren tanto, que nos quieren cuidar. El juez injusto nos quiere cuidar. El adversario nos ama con amor celoso o nos quieren destruir. Entonces crean un sistema que realmente corrompe nuestras vidas, así como pudo haber sido corrompido la viuda y no tener fuerzas para pelear y hacer justicia, que le hagan justicia. Entonces, acá nosotros tenemos situaciones donde o desmayamos por lo que está pasando a todos, porque entiendan que esto es algo donde se generan todas las mentes, y donde vos estás mirando cómo reacciona el vecino, y donde vos estás mirando cómo reacciona tu hermano, y donde vos estás viendo cómo reacciona tu cónyuge. Y según lo que reaccionen a veces, vos te pones a la misma altura de las masas. O sea que si las masas, como el salmón que va contra la corriente, te dice que hay que hacer tal y tal cosa, porque eso nos va a dar seguridad, yo hago lo que sea, porque necesito, después de tanta presión y de tanta cautividad y de tanto preso que me dicen, Jorge, te llegó la buena noticia. Si haces esto, esto y esto, ¿sabés que vas a empezar a hacer como antes y a tener libertad? Yo mismo, que te puse preso, te doy la salida que yo mismo fabriqué para ponerte mis garras y funciones como yo digo. Pero la idea es controlarte para siempre. Esto es como decir, mirá, ganás poco, Jorge, te voy a dar 10.000 por mes. ¿Está bien? Ahora vos tenés que decir, mirá, yo quiero que me dignifiques el trabajo, no quiero tus 10.000. Yo trabajo para ganar 150.000. ¿Cuántos me dicen que tiene que ser así? Pero si me mantienen cautivo, si me dan la salida como quien dice, y hago esto, ellos me mantienen en sus manos, en sus garras. Entonces, cuando esto se hace prolongado, la mayoría de la gente, que estamos hablando de la iglesia en este caso, muchas veces lo que hace es subyugarse. Entiendan a Israel, no queremos comer maná, vamos a Egipto que comemos ajo y cebolla, está todo rico acá. Pero ¿cómo? Cautivos. ¿Por qué? Por una mentalidad que por muchos años permaneció cautiva. Entonces, cuando el diablo soltó tanta falsa información, lo que hizo es traer confusión. Y como se desvirtuó la realidad, porque muchísima gente justamente hablaba lo que era lo contrario, la gente le termina creyendo lo que es mucho más vox populi. Si yo tengo 10 informantes que me dicen que son tal y tal cosa, ¿se acuerdan los 12 espías? ¿Cómo eran los de Anac? Gigantes.
No podremos contra ellos. Somos langostas. La gente hoy en día que dice, ¿y cómo podemos contra este nuevo orden mundial? ¿Y cómo podemos contra esta pandemia? ¿No vamos a morir? No vamos a morir. Está todo bien la iglesia, está todo bien Dios, pero vos no podés con esto. Yo debo acudir a los recursos que ellos me están dando una salida. ¿Cómo me van a querer matar? Uy, ustedes están llenos de religión, están locos ustedes, aleluya, gloria, aleluya. Y vamos metiéndonos como ganado a donde ellos quieren. Entonces acuérdense del Holocausto. Había 5 alemanes y eran 500 judíos en la cola. ¿Alguno de esos 500 judíos quiso hacer algo? Dije, si yo me armo ahí, digo, vamos a darle a estos 5 alemanes y salgamos de acá. Duro, ¿no? Porque ya habían creado una mentalidad. Y nadie pensaba que podían llegar a ser lo que se decía por todos lados, que los iban a quemar. ¡Estás loco! ¿Qué cabeza cabe? Hoy en día, ¿pero qué cabeza cabe que esto es un plan? Bien, la palabra de Dios nos va a decir, yo les había hablado que esto iba a acontecer. Que el hombre se iba a volver contra el hombre. Que el hermano iba a entregar al hermano. Porque en la mentalidad de manada, cuando vos no estás con la manada, vos contra la manada. Si yo me opongo al pensamiento de todos, me van a matar a mí porque dicen que yo soy el que infecto. Yo soy el que contamino. Yo soy el problema de que esto se sostenga. La gente normal, sin pensamientos, va a decir, pero es así, vos estás rompiendo la cadena, vos tenés que hacer tal y tal cosa. Y vos tenés que sujetarte, porque aparte no vas a poder hacer esto. Nos van llevando a un lugar donde ellos ya lo planificaron hace 26 años. Ahora, si no despertamos, esto se nos va a complicar. Si la viuda no despertaba, entiendan esto, ¿habrá habido muchas viudas que tenían cosas para reclamar? Ustedes me pueden decir, y capaz que sí, pero ninguna se animó. Pero esta mujer perseveró y no desmayó. La iglesia, ¿qué tiene que hacer? Jesús, que les enseñaba, perseveren en oración. Porque aunque la injusticia esté siendo desatada, la mentira corre, como digo yo a veces, y la verdad se arrastra. Acá hay que entender que esto va a tardar un poco de tiempo. Entonces yo siempre enseñé, si vos no contendés, cedés. Si vos no orás, le estás entregando territorio. Y yo te pregunto a vos, ¿cómo funcionaste en tus tiempos de obstáculos? ¿Cómo funcionaste vos en las injusticias que te llegaron a tu vida? ¿Cómo realmente fuiste soportando las presiones? ¿Cómo hemos vivido estos tiempos delante de Dios? ¿Cediendo terreno o orando y contendiendo? Entonces ahí es donde la manipulación del juez, escuchen, la manipulación del juez injusto iba a intentar que su poder se manifestara en contra de la viuda. Ejemplo, no la voy a atender, ya va a dejar. ¿Dónde hubiese funcionado el poder? Si la viuda desmayaba. O sea, entiendan, ¿ejecutó el circuito el juez? Sí, el juez puso por obra lo que él sabía que en muchos funcionó. La pregunta mía es, lo que el diablo soltó, en muchos va a funcionar, pero en otros no va a funcionar. ¿Cuántos dicen, en mí lo que el diablo desató no va a funcionar? Díganlo con convicción, a ver, quiero escucharlos. Lo que el diablo soltó sobre tu familia no va a funcionar. Lo que el diablo soltó a través de los gobernantes no va a funcionar. Lo que el diablo ejecutó y está haciendo con la gente que está de turno, que son jueces injustos,
no va a funcionar. Porque Dios está esperando la manifestación de los hijos de Dios como la creación, que se opongan a lo que realmente está pasando en este tiempo. Entonces, ahí es donde vemos que el juez entendió que por la persistencia de esta viuda, él no pudo llevar a cabo su plan. Entiendan, si la iglesia persevera, el infierno no va a poder llevar a cabo su plan. ¿Vos estás teniendo algún problema con algún hijo? ¿Vos estás teniendo algún problema con el matrimonio? ¿Vos estás teniendo algún problema con tu propia familia? Si hay un homosexual, una lesbiana, si hay un trans, si hay gente pervertida, donde vos dirías, no, está todo bien, lo amo, sí, pero a mi hijo no se lo doy. No, sí, está todo bien, pero no sale con ellos a la noche. Y el video que vimos el otro día, en el discipulado, que decían, vamos por sus hijos, los vamos a convertir, aunque ustedes no quieran. ¿Por qué? Por mentalidad, por lo que ven, por lo que reciben de información, por los juegos, por los programas de televisión, por lo que el mismo pueblo de Dios empieza como a decir, bueno, respetemos, respetemos, porque el amor del Señor, Santo, yo te llamo y te exhorto, porque los que ayuden en el sentido de complacerse, por eso tenemos textos que nos hablan específicamente qué comunión tienen, lo venimos hablando, pero ¿para qué? Para que tus fuerzas estén invertidas en el secreto y le digas, Dios, te pido perdón y haz que este hombre, esta mujer que amo se convierta. ¿Cuánto están entendiendo que hay que orar? Interceder, este es el punto. Entonces, entiendan, el silencio del juez, para recalcarlo, tenía como intención que la viuda se desentendiera de su injusticia. Quedara, entiendan, si yo soy la viuda y miro a algunas viudas que no están acá conmigo, que no claman por justicia, mi tendencia tendría que haber sido, me voy con ellas. Si a ellas no les funcionó, a mí tampoco. La mentalidad de todos es, si esto es así, tampoco podemos volvernos en contra de la corriente. Así es, así funciona, ¿no? Geopolítica, ciencias políticas, se estudia todo. Vamos a los libros, a Freud, a todos los que inventaron cómo manejar las masas, cómo influenciarlos, cómo encadenarlos, cómo hacerlos dependientes. Entonces uno está entendiendo que en un tiempo como hoy, del nuevo orden mundial, del cual entiendan, de acá va a salir a un tiempo un solo líder mundial. Una única moneda y una única religión, donde el Papa lo que está haciendo, y ya lo hablamos siempre, va a transformar que todas las religiones de alguna manera no nos peleemos más. Vamos, árabes, musulmanes, judíos, todos vamos a Cristo. Todos vamos, y vos tenés que decir, no, para, tu camino no se condice como el mío. Pero el ecumenismo, la única moneda y el único líder mundial ya se está desarrollando. Porque el caos que estamos viviendo está preparado para que todo el mundo se postre y venga alguien que dé una falsa paz. Y esa falsa paz es el anticristo. Entonces, estamos a las puertas de tener que entender que por lo menos no caigamos en sus trampas y que pensemos y que nos informemos con lo que es correcto para que podamos abrir los ojos y decir, vamos a estar en contra, vamos a contender todas estas cosas. Entonces, ¿qué está esperando el enemigo hoy de nosotros? ¿Que nos manejemos como las masas? Exacto, eso espera el enemigo. Pero Dios está esperando que nosotros estemos intercediendo, llorando para que estas cosas no pasen. Entonces, ahí es donde que esta mujer no entra en confusión, no se copia o no vive la experiencia quizás de otras, sino que sigue decidida a seguir intercediendo. Y acá quiero que vayamos al segundo libro de Reyes, que hablaba hace poco con algunos hermanos. Segundo libro de Reyes, que tiene que ver con algo que yo en algunos tiempos he enseñado, he predicado, y que para mí tiene muchísimo vigor, importancia,
con lo que está pasando hoy en día. Segunda de Reyes, capítulo 18. ¿Lo tienen? Ahí hay una guerra con los israelitas y los asirios, y este Sennacherib invade Israel. O sea, hay una guerra fuerte. Y lo que quiero que vean es cómo ellos actuaban para que Israel no peleara y se entregara a ellos. Es como que entender hoy que la política global, los órdenes de gobierno mundial, se pusieron todos de acuerdo. Los médicos mundialmente fueron sobornados y se pusieron de acuerdo. Los jueces fueron sobornados y se pusieron de acuerdo. Los medios de comunicación están sobornados y se pusieron de acuerdo. Salen las noticias que yo quiero. Se habla de lo que yo quiero. Entiendan que la política misma, por ejemplo, de inseguridad, está gestada por ellos mismos. Ellos quieren crear el caos. Para que en el caos y en la inseguridad vos fracases, seas destruido por dentro, pero sientas más que nada la necesidad y el deseo de seguridad a cualquier precio y a cualquier costo. Nos están llevando a un plano de que tenemos que entender que la misma seguridad está comprada. Ustedes no se ponen mal, ¿y cuándo va a cambiar la justicia? ¿Y cuándo vamos a poner nuevas leyes para que los chicos de 15 y 16, los que matan? Ahora, vos entendés, ellos están diciendo, deja, que pase, 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 que pase. Ahora, ya estamos en eso. Ahora, Dios está viendo toda esta injusticia. El tema es cómo vamos a funcionar nosotros, si desmayamos, si cedemos o si hacemos cualquier cosa. Ahora, esto que vamos a leer ahora tiene que ver con cómo el diablo quiere manejar las mentes y crear psicosis. Porque en lo que a vos y a mí nos pasa, a la gente, ejemplo, muchísima gente, ya no vienen, no asiste a la iglesia porque tienen miedo a que les roben, porque tienen miedo a un montón de cosas, es entendible, dejan de hacer un montón de cosas correctas por lo que se está viviendo. Entonces, cada vez esto tiene más naturaleza de caos. Y que es entendible por la gran injusticia que se desató a propósito. Es un plan. ¿Está bien? Es un plan que te roben. Es un plan que, América sea esclavizada. Es un plan. Ya está desatado. Esta es la injusticia. No es fácil salir de esto. Pero por lo menos quiero que lo entendamos. Entonces, fíjense ahí. Segunda de Reyes, dijimos, capítulo 18, versículo 19, vamos a leer 19 y 20, dice, y les dijo el Rabsacés, decid ahora a Ezequías era el rey, así dice el gran rey de Asiria, como diciendo, así dice el diablo, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Escuchen, ¿qué confianza, Jorge, es en la que vos te apoyás? ¿Que nos querés ser contrario a nuestras leyes y dictámenes? ¿Por qué te opones y no sos como las masas? Ahí es donde yo siempre digo, sí, señor, yo sé que van a la iglesia el domingo, pero están en mis puños, están en mi mundo. Ellos no están convencidos de que vos los podés salvar. Ellos confían más en el brazo de carne que yo mismo armé. Yo los puse cautivos y yo los seduje para que caigan en mi seguridad, no en la tuya. Yo los gobierno, yo manejo sus mentes, yo les introduje el temor a la muerte. Ellos dicen que confían en vos, pero tienen mucho miedo. Por eso hacen lo que yo digo, no lo que tú dices. Y este Rabsacés le estaba diciendo justamente a Ezequías, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? ¿Qué le está diciendo el diablo?
Jorge, tus palabras son vacías. Y encima decís que tenés confianza en tu Dios, que te rebelás contra mí, que te rebelás con el sistema del mundo. ¿No te das cuenta que todos van en favor de esta corriente y vos querés ir en contra de la corriente? La iglesia del Señor quiere ir en contra de la corriente. ¿Cuántos se sienten como diciendo, ay, ¿qué soy yo, un corderito o un león? ¿Qué soy yo, la ovejita? ¿A dónde voy? ¿Qué me dicen que haga? Yo no puedo desobedecer las leyes del gobierno que puso Dios. Empezamos a darnos cuenta que el cristiano muchas veces, lamentablemente, y no estoy criticando a nivel de derribar o de desmerecer, pero quiero que entendamos, somos más propensos para hacer cosas rápidas sin consultar a Dios. Y tenemos que entender que tenemos que frenar un poco, porque esto pasó y sigue pasando ahora. Vamos al versículo 26, después leanlo todo, no tiene desperdicio esto, ¿eh? ¿Lo van a leer después en la semana? ¿O para el año 2022? Ay, pastor, tengo que hacer tantas cosas. Usted, yo entiendo, usted tiene más tiempo, pero nosotros, no, claro, yo entiendo eso, ¿verdad? Hay gente que tiene menos tiempo, pero por lo menos tomate un año entero para leerlo. O ustedes, si están realmente oprimidos, o yo estoy oprimido, tendríamos que leerlo rápido. Hay que leerlo rápido, hay que ser sagaces. El Señor dice, es que el mundo son más sagaces que ustedes. Ustedes se quedaron con la palomita, la paz, el amor. Y nos van matando. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Quién quiere ser palomita? No. 26 dice, entonces dijo Eliaquín, hijo de... Y decía, bueno, eso dejalo los nombres, y Seba, y Joa, y Rapsacés. Dice, te rogamos que hables a tus siervos en arameo. Escuchen, entiendan, a ver, vamos a poner un poco en el gozo. Estaba todo el pueblo de Israel en el muro, el castillo. Es como que acá alguien está hablando conmigo. Y yo le digo al diablo, no hables en castellano. ¿Ok? Háblame en inglés. What is your name? My name is George. Ojo, lo único que sé. Ya está. Entonces, no me hable. Ah, ¿no crees que hable en castellano? Acá está el punto. Esta gente, por las cosas que estaba diciendo, no querían que el pueblo, que los soldados, oyeran la conversación en su propio idioma, porque iban a quedar anestesiados. Es como que vos decís, no, que hablen con fulano de tal, conmigo no, porque me agarra miedo, a mí no me hables esto. Ahí está el cristiano. Sin embargo, está con una espada, pero la espada la puede tirar en cualquier momento. Confío en vos, Padre. Ay, no quiero pelear. ¡Tac! Larga la espada. Defendeme, Señor, pero no puedo ir a la vigilia. Vos sabés que mi cuerpo tiene que descansar. Este domingo vengo, el domingo que viene, no, me voy con el tío Cacho. Voy a ver si lo convierto, pero tiene unos chorizos, chinchulines y la morcillita vasca. Vamos a ver lo que es. Ay, no vamos a morir, pero la morcillita, déjamela. Nos reímos, pero es así. La morcilla tira más que el culto. Por una morcilla perdí la salvación. No. Dice, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Vivo, ¿no es cierto? Pero, imagínense, versículo 28. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá. Esto es como decir, y el infierno tomó las voces de los capitanes de las naciones, ofreciendo una salida favorable, y habló en el idioma que nosotros podemos entender. No habló en un idioma que no entendemos, sino que lo que necesitaban era poner miedo, confusión, para crear
una necesidad de seguridad y no estar más con los barbijos que nos estuvieron matando todos estos tiempos porque crearon una neumonía bilateral por la basura que nos tragamos. Pónganselo a los chicos, pónganselo a los chicos, pónganselo a los chicos. Nos están matando. Nuestros niños necesitan 5 veces más capacidad de oxígeno por el sistema inmunológico y ellos saben, lo dijeron los científicos, que los niños se van a enfermar de un montón de cosas por tener los barbijos 8 o 9 horas por día. Ellos lo saben, pero no les interesa, pero te ven una noticia que eso es protección. Y todos nosotros, porque lamentablemente entramos en una psicosis. Entramos en una situación que no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Eso fue creado a propósito, para que nos condenemos los unos a los otros. Para que luego ellos, como por ejemplo nuestras autoridades, quédense en casa. Usted quédese en casa. No vaya a la iglesia, pecador. Vaya para casa que estás matando al mundo. ¿Y todos cristianos? Vamos a hablar desde casa. Si no oras en tu casa, no oras en el grupo, vas a orar en tu casa. Ahora, tenemos que nosotros mismos sacarnos lo que lamentablemente al final después no digamos que no hablamos. Esto estaba pasando. Entonces Rabsacé, dijimos, se puso a pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, de Satanás. Así ha dicho Satanás: no os engañes, Ezequías, no os engañe fulano de tal. No los engañe el Señor, no los engañe, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga, Ezequías, confiar en Jehová. Escuchen. ¿No confiemos en quién? ¿No confiemos en quién? Viene el pueblo de Dios. Sí, yo confío, pero no sé. Pero... ¿confiamos o no confiamos? ¿Tenemos fe o no tenemos fe? ¿O tenemos fe para lo que queremos? ¿O tenemos fe para lo que creemos que es conveniente? Yo te lo tiro para que vos lo revises. Y cuando estés en tu casa, no sé, hoy a la tarde, porque por ahí tenemos diferentes, la gente, la familia, pero en la semana meditalo. ¿Qué cosas hiciste sin consultar a Dios? ¿Qué cosas están más encima que Dios? Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de la mano. Y no os haga, Ezequías, confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad nos será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey, Satanás: haced conmigo paz. Escuchen, ¿qué dice? Hagan conmigo paz. ¿Quién va a venir? Hagan paz, hagamos paz. El amor de Dios está con nosotros. Sí, tu Dios es mi Dios. Pero haz lo que yo te digo. Entiendan, hagamos paz. El anticristo, una de las características fundamentales que tiene, es que por el caos creado, la gente va a pedir ¿qué? Paz. ¿Y quién va a venir? La falsa paz. Yo soy la paz. Ahí viene del grupo de los 20, de todos los que están ahí como líderes mundiales, de ahí va a salir el anticristo. Entonces uno empieza a entender, ¿se está armando todo? Sí, entendámoslo, que va a venir con una paz. Es como si mañana cualquier gobierno dice: yo soy la paz de ustedes, y vos vas a decir: sí, ¿qué pasa, Satanás? Si te gobierna el diablo. Entiendan, por favor. El diablo no va a decir: yo soy el diablo, pero vengo a traerte paz. No, vos tenés que entender que los gobernantes no están con el Señor. Si no, estaríamos sacando todas las imágenes de la tierra. Si no, pararía la corrupción. Si no, el que le costó el puesto de la comisaría 5 millones, no permitiría más la prostitución. No permitiría más la droga. No permitiría más el juego clandestino. Te hago el cigarrillo. No fumes porque te da cáncer.
Jugá al bingo y al Kini 6 es contra la salud. O sea, te están diciendo, bueno, el oxímoron que yo decía hoy, ¿viste? Justicia, injusticia. Luz, oscuridad. Pero ¿cuál es la contracara? Me estás dando esto por un lado y por otro lado me estás matando. Ahora vienen por los alimentos transgénicos. Ahora van por los campos para mañana crear carne artificial. Nos van a meterse por lo que necesitan es destruir esto. Entonces, acá dice, hagamos paz, no tengamos guerra, tenéis que soportar la ideología, tenéis que aceptar el aborto, tenéis que aceptar y amar y aceptar al homosexual y a la mujer lesbiana y los vas a tener que y la misma gente del pueblo, que hablo ya de la, van a decir, no, ustedes siguen así, ustedes tienen problemas, pará, Dios es amor. Dígame, Dios es amor. ¿Pero qué amor? Un amor que se mezcla. Dios, cuando leímos Romanos, amó a todos, pero dice que hubo gente que no le quiso a Él y que por sus obras les trajeron muerte. ¿Qué no entendemos? Por eso la gente, cuando está en un ámbito de guerra y de conflictos y de poner esto en funcionamiento, muchas veces se desentiende y no lo soporta porque está en contra. Ahí ya te das cuenta que la mentalidad de esa persona tiene una mentalidad de manada. Hace todo lo que los demás hacen, pensando que se salvan, pero en realidad se están entregando al matadero. ¿Por qué el versículo iba? De paz, ¿no? Acá está. El 31. Dice, haced conmigo paz y salid a mí y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y tierra de viñas, tierra de olivas, de aceite, de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice Jehová los librará. ¿Cuánto quiere vivir en ese mundo? De viñas, de aceite, de granos, de amor y de paz. Entonces el infierno nos llevó en estos días a decir, no confíen en su Dios, yo te estoy dando la salida y te voy a hacer vivir en la tierra donde vos tanto amás, tus pozos de agua, volver de vuelta, estar por todos lados. Jorge, ¿querés ir al cine? Jorge, ¿querés ir a la Jorge, ¿querés ir? Tenés que pasar por este lugar. Mi amor, te amamos. Vuelve a disfrutar. No confíes en tu Dios. Yo entiendo que hay gente que está muy complicada con el evangelio, ¿viste cómo es la gente? Si aman. A ver, los entiendo, pero no es vivir así. Tan caducos. Mira todo el mundo. Si ustedes leen ahí, decía de Sennacherib, decía, ¿acaso Dios no está con nosotros? Mira todas las naciones que hemos ganado. ¿Sabes qué dice el infierno? Mira cómo está todo el mundo, y ustedes son los únicos locos. Y vos te mirás, ¿viste? Y vos decís, es verdad, están todos de aquel lado. Siempre el Dios vivo habló de remanente. ¿De qué? Poca gente. ¿Qué dijo Jesús acá? Hallaré fe en la tierra cuando vuelva. Yo pensé que eras vos, Dios. Hallaré fe de tanto engaño y de que le creyeron al inicuo, al que tiene iniquidad desde que nació. ¿Por qué no me creyeron a mí? Esto es lo que realmente estamos viviendo hoy en día. Pueden ir subiendo los hermanos de la adoración. Salmo 33, versículo 10. Dice, Jehová hace nulo el consejo de la nación o de las naciones, dice, de las naciones, y frustra la maquinación de los pueblos. ¿Qué dice?
Si mi pueblo ora, si mi pueblo permanece contendiendo contra las tinieblas, yo voy a hacer nulo el consejo de las naciones. Ahora, mi pregunta es, ¿estamos contendiendo o estamos cediendo terreno? De vuelta vuelvo a repetirlo. Vos y yo, ¿podríamos delante del Dios vivo decir que estamos clamando día y noche? ¿Alguno de nosotros corrió más por hacer las cosas que pide Rabsacés, el rey asirio, Senaquerib, que lo que requiere Dios? ¿Cuál es el sistema del mundo que impera, que nos manipuló y que luego va a venir otra plaga? Porque ya es bíblico. Vendrán plagas para justamente ver cómo manejan eso y cauterizar nuestras mentes, llenarnos de psicosis, como lo quiso hacer contra la gente que estaba con el pueblo. ¿Saben cómo termina el texto de Segunda de Reyes, no? El ángel, uno, mató en una misma noche 185.000 asirios. ¿Cuántos? 185.000. Entiendan esto. El Dios vivo y eterno no es poderoso para destruir las mentes satánicas que hoy imperan. Y que mañana vamos a escuchar, esto sucedió, esto fue de golpe, esto pasó en un instante a otro. Si el pueblo clama. Porque ¿saben qué hace Ezequías? Toma las cartas. Él se da cuenta que está desbordado. Él se da cuenta que no puede, como la viuda. La viuda sabía que no podía. Lo que tenemos que comprender del texto es que Jesús pone un ejemplo que supuestamente esta viuda, yo puedo decir que sí era una israelita, pero también podríamos decir que no. Y que ella, aún teniendo esa incapacidad sin Dios, logró torcer la mano de un juez injusto que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Y ahí viene Dios. Jesús le dice a los discípulos, a ustedes, ¿cuánto no más? ¿Cuánto no más? A mis hijos, que yo no soy un juez injusto, yo soy justo. El único juez justo, como dice en Timoteo. No voy a responderles rápido. Iglesia, ¿qué Dios tenemos en estos días? ¿No es el mismo de siempre? ¿No es el mismo Dios que destruyó a los asirios en una noche con un ángel, 185.000? ¿No es el mismo Dios que lo usó a Elías para desatar, atar primero el cielo y después desatar el cielo y ejercer lluvia, derramar lluvia? Y dice el texto, la palabra, que era un hombre como nosotros, sujeto a diferentes pasiones. Yo digo, ¿qué pasiones? Las mismas que nosotros. Debilidades, circunstancias. Pero cuando oraba, creía. Pero tenía tal unción por la comunión con Dios que manejaba. Un Josué que tenía la capacidad. Y acá viene el punto este. No ejerzo una justicia para favorecerme. Esta gente, el poder y los milagros que vivían era por causa del reino. Y si en estos días clamamos, no por cosas ridículas, como puede ser el pan, el trabajo, entiendan esto, Dios ya está con nosotros. Dios ya está en nosotros. Si yo no oré de tal manera a la mañana, no es que me tiene que pasar algo y Dios me va a castigar. Dios está en mí. Yo vivo en comunión. Soy consciente de Dios. Por eso mucho pueblo, a ser inconsciente de Dios, comete errores y transita en el pecado. Y vive cosas como consecuencias de vivir injustamente. Si vos o yo vivimos injustamente, el Dios justo no puede bendecir lo que es maldito. No puede bendecir lo que es pecado.
No puede bendecir. Por eso tenemos que entender que a un grado, como dice la palabra en otros diferentes textos de Romanos como el que leímos, no entrarán al reino de los cielos los hombres que se acuestan con hombres. No entrarán. Están malditos. No entrarán las mujeres que se acuestan con mujeres. Si quieren, arranquen la página. Pero el día final no van a entrar. Todas las ideologías y los géneros que están impartiendo de hacerle creer a un joven, como lo van a meter en las escuelas, para hacerle dudar de su sexualidad, va a ser justamente para pervertir la humanidad y destruirla, porque el infierno tiene como propósito contradecir lo que Dios dice. Dios dice, no te hagas imágenes del cielo ni de la tierra, ni bajo la tierra. El diablo dice, te voy a llenar de imágenes. Dios dice que el hombre no se eche con hombres. El diablo dice, yo voy a hacer que los hombres se echen con hombres. Para contradecirte, Dios. Aborrezco las obras de Dios, dice el diablo. Entonces, nosotros no podemos componernos y entrelazarnos con la mentalidad satánica. Después dice, ni el idólatra, ni el avaro, ni el ladrón. Después dice algo mucho más complicado, ni el chismoso. Ay, Dios, pero ni el chismoso. Tampoco va a entrar el chismoso. Pero me estaba descargando con la familia. Me junté con los hermanos para sacarme toda la carga que tenía encima. Sí, hablé mal del pastor, pero... Ahí empieza a ponerse feo la cosa, ¿eh? Ahí cuando vos vas a decir, ¿estos caminos para qué son? ¿Este para el chismoso? ¿Este para el homosexual? Y este que estoy yo, digo, y a ver, déjame ver. Chismoso, el cartel. Esta viuda supo vencer su psicosis, el miedo, la desventaja, la hizo más fuerte. Y yo estoy seguro que acá todos nosotros hemos pasado por la vida de desventaja. Y vos como que decís, está bien, si yo mira que ya viví, yo tengo el cuero. Ahora entendé, este es el momento de que pongas en práctica todas aquellas cosas que hiciste en otros tiempos sin Dios, pero que ahora la hagas con Dios. Porque Él es el juez justo. Es el que va a oír justamente nuestro clamor. Esto es lo que tenemos que entender, que esta mujer no fue como las demás. Se plantó hasta que quebró al juez injusto. Y este hombre en su locura dice, no va a ser que esta mujer me termine molestando. Tráemela. Y le hizo justicia. Ahora entiendan, la oración del justo. ¿Cuántos creen que realmente nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas? Y que el clamor del cristiano rompe, penetra sistemas diabólicos, rompe y penetra lo que pueda estar enfermo en mi cuerpo, rompe y penetra lo que el diablo plantó en mi mente, que es mentira, pero me la terminé creyendo, pero que Él es poderoso para romper todas esas cosas. Yo quiero llenarnos en este día de una convicción tal de que todo aquello que es injusto, Dios lo puede torcer por el clamor de la iglesia. Yo creo que en estos días cada uno de nosotros tiene que entender que esta mujer totalmente desvalida obtuvo su premio por la persistencia. ¿Cuánto no más nosotros veremos en estos días la gloria de Dios? ¿Cuánto más nosotros en estos días vamos a contemplar sus maravillas y decir, Dios está vigente y es poderoso, y por causa de que no nos mezclamos y combatimos y no cedemos, sino que contendemos, aunque venga Rabsacés, aunque vengan los asirios, aunque venga el presidente tal, aunque venga el nuevo orden mundial, nosotros vamos a estar plantados como la iglesia del Señor. Y si Dios tiene que mandar un ángel, mandará un ángel. Y si tenemos que sufrir por un poco de tiempo, por algunas circunstancias, permanezcamos firmes en la fe, porque Dios nos va a hacer justicia. ¿Cuántos lo creen? Se ponen de pie.